Saludos, qué gusto y alegría poder tener la oportunidad de compartir con ustedes. Soy Krishna Camargo, un fuerte abrazo a toda la comunidad de Despertando con Gonzalo. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes un tema que está conectado con la parte emocional de cómo poner límites sanos en nuestra vida. Yo creo que todos en algún momento nos hemos preguntado eso y lamentablemente por el ritmo de vida, por las situaciones que vamos aconteciendo, las relaciones humanas que vamos teniendo, pues nos cuesta trabajo poner límites. Y bueno, pues hoy justo vamos a evocar toda nuestra energía a platicar sobre este tema. Les voy a dar algunos datos que les pueden servir y bueno, que sea como el objetivo final, que ustedes puedan comenzar a poner límites de una manera saludable en su existencia. Porque definitivamente el poner un límite es también entrar en una disyuntiva con lo que yo soy y lo que las personas piensan de mí. Así que de entrada, ¿qué les parece si hablamos sobre qué es un límite? Los límites pueden ser reales o imaginarios. Cualquiera de los límites están dentro de nosotros y marcan, digamos que el principio o el fin de algo, ¿no? Y a veces el poner este límite visualmente es como, está la frontera de este país en este y dices, pero ¿de dónde? ¿Es nada más cruzo esto? Sí, efectivamente, cruzo esta línea y ya estoy en otro lugar. Y entonces, ¿qué pasa con nuestros límites personales? Los límites personales o mentales también tienen que ver con esa línea, también física o imaginaria, donde no permitimos que las personas entren a nuestro campo energético. Los límites con los demás nos van a dar una estructura, sobre todo como individuos, porque van a conformar como las características principales que podemos llegar a tener en respecto a la manera en cómo nos comunicamos en el mundo. Muchas veces nosotros tenemos una forma de ser y cuando actuamos de cierta manera, entonces a alguien tal vez le molesta, pero si yo cambio mi manera de ser, entonces a esa persona ya no le va a molestar y me va a aceptar. ¿Se habían puesto a pensar en ello? Entonces ahí estoy mis límites permitiendo que otra persona los controle. Entonces hay cosas cotidianas realmente como esto que acabo de mencionar que está destinado en nuestra vida a ser controlado o no por otras personas. Tanto el vestir, el hablar, el actuar, el cómo nosotros nos desarrollamos, el ver nuestros objetivos, puede estar controlado por alguien o por nosotros mismos. Y eso depende mucho de la manipulación emocional. Todo parte realmente desde la infancia, saber cuáles son los límites que nuestros padres nos pusieron y cuáles no. Porque muchas veces probablemente tuvieron como oportunidad de ver que era muy permisiva la familia y entonces la persona adulta que se vuelve despilfarrador, descontrolador, no tiene un orden en su vida, ningún proyecto se logra, pues esto básicamente, ¿por qué? Porque nunca tuvo un límite, entonces para él no existen límites y va para adelante, pero de una manera descontrolada. Por otro lado, la persona que siempre lo limitaron, no comas esto, no corras de esta manera, no hagas esta situación. Entonces, ¿qué va generando? También una sensación de no poder valerse por sí mismo, no tener la energía para crecer. Entonces, en este crecimiento personal, siempre es importante saber dónde estoy yo, qué es lo que yo viví, cuáles fueron mis límites y en base a eso, comenzar a revisar mis relaciones humanas. No poner límites es dejarte llevar por la vida y por todas las personas que están a tu alrededor. Y entonces, desde esa perspectiva, eso va a generar una sensación realmente de descontrol. ¿Por qué? Porque pues toda la gente va a intentar de una u otra manera manipularte y entonces tú por compensar a los demás, ¿qué es lo que vas a hacer? Decir sí a todo y entonces estar cabizbajo y bueno, permitir que te dañen emocionalmente, que provoquen en ti de una u otra manera estas limitantes también emocionales, donde pues, no puedes lograr ciertas cosas, no tienes éxito, no puedes crecer, no es que yo no tengo la capacidad y entonces tu capacidad mental precisamente entra en una debilidad emocional. Y es que realmente sí, todo está en nuestra mente, ¿no? Todo es parte de un proceso mental. Si hoy quiero estar triste, voy a estar triste y puedo irme al abismo de la profundidad de tristeza que tengo dentro de mí.
y todo verlo negro, luz oscura, más que nada negativo. Pero también en mí está la fuerza para transmutarlo, para pasarlo a positivo. Sin embargo, en nuestra existencia está este proceso donde si no pongo límites, voy a ser permisivo. Y entonces, cuando tú pones límites, vamos a verlo de esta perspectiva, tomas las riendas de tu vida, para empezar. Cuando dices no o dices sí a algo, entonces te sientes en paz con tu ser. Cuando dices hasta aquí, ya basta, entonces también vuelves a generar esa energía de contacto individual. Y ahí sucesivamente viene esta perspectiva de el por qué no pongo límites. No pongo límites precisamente porque quiero que me acepten de una manera que tal vez no soy, porque de niño escuché que decían que era muy melindroso o que pues no tenía la capacidad de estudiar o crear un concepto. Y entonces, ¿qué sucedía? Pues que empecé a creerme desde una perspectiva que era menos que los demás. Hicieron diferencia de mí en el colegio, mi papá o mi mamá también me hacían menos a mi hermano mayor, y entonces mi energía pues realmente siempre estuvo hacia abajo. Entonces, debemos de tomar en cuenta que si yo observo esta parte, debo de empezar primero a reconocer mis dones. ¿Cuáles son mis dones como persona? ¿Qué es lo que me hace único y distinto a los demás? ¿Qué es lo que no debo de comparar de otras personas y que veo en mí y digo, wow, esto es fantástico en mi vida, yo admiro de mí esto? No sé si ustedes se habían puesto a pensar en esta parte, pero bueno, les comparto este ejercicio. Simplemente dense cuenta que admiran de ustedes. Ser consciente de ello te va a permitir recorrer un camino mucho más sólido y, sobre todo, no compararte, porque cuando reconoces tus dones, no te comparas. Todos los seres humanos teníamos ciertas habilidades y defectos. Y cuando nos comparamos con el amigo que está haciendo más o la amistad que está logrando ciertos objetivos y tú te das cuenta que no estás en esa parte, entonces empiezas a sentirte angustiado, débil emocionalmente, te da tristeza y ¿qué sucede? Te vienes abajo. Y esto básicamente es el trabajo interno que debemos de hacer, observar desde esa perspectiva que podemos crear cambios, primero valorándonos a nosotros mismos. Cuando ya me valoro, entonces puedo comenzar en esta segunda etapa, que es muy interesante, a lograr una adaptabilidad sabiendo que no pasa nada si nadie me acepta. Realmente no pasa nada, no pasa nada si alguien o alguna persona no me pone en el núcleo o no me une a su comunidad, a su tribu, a su experiencia. No pasa nada. Aspirar a ser amado por todo el mundo es imposible, pero mejor es tener amor propio y entonces con esa sensibilidad darte cuenta que cada momento es una oportunidad de cambio emocional. Y esa emocionalidad o ese cambio se va a dar a través de poder crear precisamente esto en revisar que no porque alguien no me acepte significa que no soy yo. Al contrario, eres tú y por eso tal vez hay alguien que no te acepta. Porque si ustedes se han dado cuenta, las personas que tienen más éxito, es muy probable que en general o alguien esté muy apasionado de tal persona o simplemente no quieran ver a la persona. Como dicen, blanco o negro, todo o nada. ¿Por qué? Porque estás expresando todo tu ser y desde esa perspectiva vamos a trabajar desde esa fuente limitante hacia todas las personas o situaciones que están a nuestro alrededor. Y entonces ahí, cuando tú empiezas a darte cuenta que tal vez no le caes bien a todo el mundo, entonces puedes descubrir que ese es un impulso, porque el verdadero modo de verse al espejo es observar cómo también te ven a ti. Y cuando te, digamos, liberas
de esta sensación de querer ser aceptado por todo el mundo y más bien de comenzar a amarte a ti y poder expresar lo que tú eres, entonces creas un campo energético que atrae a personas que están en la misma vibración. Y entonces darás un punto de existencia, darás pie a algo que es saber que el amor, el afecto, la amistad, las caricias, no se pueden comprar. Nada absolutamente. Y por más que tú seas permisivo con los demás, que te digan, oye, vamos a hacer esto, ah, sí, está bien. Oye, tal situación, ah, ok, perdón. Ah, si puedes ir a recoger tal, ah, sí, 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 ahorita voy. Que seas permisivo con la vida, entonces, ¿qué es lo que va a generar? Precisamente que no exista una limitante. Pero por más que tú des, las personas que abusan de ti siempre seguirán abusando y no vas a generar amor. Tú pensando en ser permisivo, ¿generas amor? Pero no es así. Lo que estás generando es solamente relaciones nocivas donde te están controlando emocionalmente. Y entonces debemos de trabajar también en esta parte, estableciendo, ahora sí, cuáles son esos límites claros. Cuando ya tú identificas también cuáles son tus limitantes y dices, ok, a ver, en mi vida hay ciertas cosas que no me encantan, pero ¿cómo vas a saber esas limitantes? Bueno, tus emociones. Revisa tus emociones y cuando veas que tus emociones se sienten débiles, entonces ahí podrás descubrir qué es lo que dentro de ti no permites. Tal vez alguien gritó y pues te sientes pues cabizbaja. Y entonces desde esa perspectiva, bueno, podemos saber que los gritos no son permisivos en tu vida. Y está bien, habrá que decirlo con seguridad. Y así sucesivamente. Tú puedes revisar del parámetro de tu vida qué es lo que te hace a ti sentir con sensaciones de miedo, de tristeza, de pues inseguridad, de temor inclusive. Y entonces ahí vas a poder comenzar a establecer cuáles son tus límites. A veces en terapia escucho que muchas personas comentan, es que pues yo permito que mi esposo me grite. ¿Y por qué lo permites? Pues es que nunca lo hemos hablado. Precisamente, necesitas comenzar a hablarlo. Entonces, cuando tú logras saber cuáles son estos límites, vas a aceptarte, te vas a empezar a reconocer a ti y entonces vas a también saber que existe una comunicación interna entre mi amor propio y cómo puedo expresarme al mundo. Esos límites claros, en primer lugar, deben de favorecer tu estado emocional. Y entonces, en segundo espacio, deben de respetar también los límites de otra persona. Porque es muy común que, ah, no, este es mi límite y me pongo con firmeza y de aquí nadie pasa. ¿Ok? Pero lo que estás haciendo está generándole daño a otra persona. Pregúntatelo. Es probable que eso precisamente sea un límite que no está siendo sano. Entonces, esto es precisamente una de las bases porque te va a llevar a aceptar quién eres y a vivir también en tu espacio de soledad. ¿No habían percatado de pronto que a veces somos permisivos por no sentirnos solos? Permitimos que nos agredan, permitimos que abusen, permitimos que nos controlen por el hecho de no sentirme solo, de no sentirme separado. Y bueno, eso genera una sensación también de inseguridad. Es muy importante saber decir no. Los límites para eso son saber decir no y hasta aquí no pasas. Y así, en lugar de querer siempre con esta actitud ser condescendiente con los demás, es mejor sugerir, mira, a mí no me gusta esta forma de ser, yo te sugiero que seas de esta manera conmigo. Y entonces de una manera amorosa estás poniendo límites, porque también poner límites no es cerrar la pantalla y ¡fum!, desaparezco. Eso simplemente es evasión y eso tarde o temprano te va a traer otra persona con las mismas circunstancias y entonces se va a generar la misma experiencia de dolor, de tristeza, de inseguridad. Y entonces debemos de distinguir entre lo que tú quieres hacer y lo que no quieres hacer. Y en ese sentido, saber que
Si pongo amorosamente el límite, permito que la opinión de alguien más, la forma de pensar de otra persona, no me dañen emocionalmente, sino sean un impulso también de trabajo para yo reconocerme, porque al final de esto se trata también el saber cuáles son los límites, reconocerme. A veces yo cometo muchos errores y no me doy cuenta, y entonces quiero que todo el mundo solucione lo mío, pero no es así. Debemos de asumir con responsabilidad y decir el no quiero o no acepto o no permito puede generar tal vez al otro un dolor, pero si lo haces amorosamente explicando el por qué no permites eso, es muy probable que la otra persona también reconocerá que ha abusado, que ha manipulado y entonces creará contigo un espacio mucho más consciente de amor. Y ¿por qué no poner estos límites? ¿Por temor a ser egoístas y malas personas? ¿Por sentirnos omnipotentes y creer que podemos resolver todo? ¿O por miedo a la soledad? ¿O en algún momento por ese, digamos, sentido de creer que si pongo límites, entonces estoy fallando? Bueno, hay que revisar precisamente esto, porque a nivel consciente, un límite te hace decir o pensar precisamente en tu propio camino, en tu propia existencia. Y a nivel inconsciente, te va a atraer personas también con una estructura psicológica similar a la tuya. Entonces, si tú estás poniendo esos límites, entrarás en ese mecanismo de poder expresarte realmente como eres. Y hay algo bien interesante, porque hay dos perspectivas familiares que pueden generar daño. Una es una estructura que le llaman la familia de la piña. No sé si la habían escuchado, pero la familia de la piña se le llama a esta familia que considera que tiene que estar unida para compartir absolutamente todo. No cuestionarse uno al otro, que no haya nada privado, porque eso puede generar egoísmos o separaciones. Y entonces, realmente, ese tipo de familias o estructuras lo que hacen es limitar a las personas del núcleo familiar. Y entonces, debemos de transformar en una familia idílica que tenga más conciencia de que el verdadero amor es que todos se respeten, todos se comuniquen, todos se impulsen. Así estén o no juntos. Eso realmente es la libertad. Y entonces, cuando tú quieres a alguien, compartes cosas, ayudas a los demás, pero también sabes poner estos límites de empatía, entonces vas a lograr crear mayores situaciones armónicas. No te vayas con la sensación de la culpa. Es muy común que cuando uno pone el límite, siente culpabilidad porque dice, híjole, como que hablé fuerte, como que lastimé a tal persona, como que le dije tal o cual cosa, no vaya a ser que me rechacen y ahora cómo va a ser mi vida. ¿Me explico? Entonces, toma esto en cuenta como un puente, una oportunidad de cambio. Y así básicamente crearás estas relaciones mucho más sanas. Y respetando a los demás, vas a poner tus propios límites, porque a veces tú eres abusivo, tú eres controlador, tú manipulas y no te das cuenta. Y entonces esto va a ser una identificación continua. Poner límites te va a liberar y eso te va a dar precisamente una oportunidad de crecimiento con la vida. La asertividad, digamos que es esa capacidad de expresar adecuadamente tus emociones, tus sentimientos, tus deseos. Y entonces cuando tú quieres hablar con alguien y poner un límite sano, no es huir, como lo mencionaba, no es gritar, sino es decir, yo soy directo y soy claro contigo. Yo soy empático y por esta situación te expreso. Y entonces, desde esa perspectiva, me mantengo firme, sin hacer juicios contigo. Simplemente conmigo poniendo un amor propio para dar una solución a lo que está pasando. Y así
vamos a aprender juntos a decir no, a decir hasta aquí y a negociar con las personas a nuestro alrededor, porque esto también es muy valioso. Cuando ponemos límites, sabemos negociar y así se ofrecen soluciones, porque no es nada más, no quiero nada, me voy. Sí, no debo de trabajar mucho en esta parte de, ok, no quiero esto, pero entonces conscientemente te puedo ofrecer esta otra parte. Y entonces juntos crecemos. Vamos a ser empáticos, vamos a ser firmes y entonces vamos a poder crear ese vínculo amoroso con las personas que me rodean. Y así generar realmente amor. Amor en todas las personas y en todas las situaciones. Así que a poner firme este proceso de las limitantes, a poder tener esta, digamos, ventaja en la vida que de pronto se nos va, que es el querer resolverle a todo el mundo las cosas y saber que todo es un proceso, que el conocimiento es, digamos, que una fuente de inspiración que no se resuelve de manera inmediata, que requiere su trabajo, que requiere empeño y que requiere también dar una, digamos, visión de hacia dónde quiero llevarla. Con amor propio, con energía, con abundancia, podemos lograr esto. Porque cuando yo logro transmitir lo que realmente quiero y lo que realmente siento a los demás, entonces me libero de las expectativas. Y al liberarme de las expectativas simplemente soy. Y soy de una manera amorosa, soy de una manera mucho más sana y logro abrazar a las personas diciendo no, siendo empático y liberándome de esa carga de querer complacer a todos. Deseo que esta información sirva en su camino y les agradezco por estar aquí. Les envío un fuerte abrazo y gracias, Gonza, por crear este espacio también de comunicación para todas las personas que estamos en este proceso de búsqueda de conciencia, de acercamiento hacia la liberación de nuestro ser y así realmente crear esta colectividad que impulse una vida de mayor gozo, de mayor conocimiento y sobre todo de entusiasmo en todos los procesos que tenemos. Cuídense y recuerden, un límite sano es una oportunidad de crecimiento espiritual. Hasta luego, hasta la pronta experiencia que nos corresponda vivir juntos. Cuídense, siempre en paz, siempre con amor y siempre con luz, porque de ahí es donde emana todo lo divino.